Interferencia es una palabra archivada en algún viejo libro del Museo de la Radio. Radio Sónica. Radio Sónica. La tecnología puesta al servicio de la radio. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber por Radio Sónica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy estamos en otro programa de Café con Luber. Hoy estamos acá acompañados. Quien les habla, Claudio Boada y Miguel Fortuna, que está ya varias veces. Has venido, Miguel, acá, ya sos habitué del programa. Y hoy estaremos hablando con María José Lubertino. Ella está en este momento, está en Italia. Así que nos va a contar un poco sobre la actualidad allá en Europa y también algunos temas de la actualidad acá en Argentina. Tenemos que se han cumplido 9 años del fallo Mendoza, el fallo que estableció, que resolvió la Corte sobre Acumar, sobre los problemas del Riachuelo. Bueno, seguimos teniendo los problemas y una de las asociaciones que están designadas, creo que son 9 asociaciones que están designadas para el control de toda la... Al mantenimiento de la cuenca, ¿no? De la corrección y arreglo de la cuenca es la asociación que preside María José, así que ella está bien al tanto del tema, nos va a estar comentando en un ratito. Y bueno, hay otros temas que nos preocupan o nos interesan. Una de ellas es el Estado laico o el Estado religioso, o un Estado religioso, un Estado que sostenga la religión católica apostólica romana. Vamos a tener algunas opiniones. Hay una ley en debate que según muchos es una ley que da una libertad total, libertad religiosa, libertad de conciencia, pero bueno, hay otros que tienen alguna visión negativa. Vamos a estar hablando con ellos. Y ¿notaste vos el aumento de cantidad de gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires? Sí, casualmente hoy a la mañana en otra radio que estábamos hablando de ese tema, ¿no? La cantidad de gente y que aparentemente el gobierno de la ciudad no está haciendo mucho, ¿no? Por la situación de esa gente, el 108 aparentemente llaman y no dan mucha respuesta, que es el número para que vos puedas denunciar. Hoy comentaban de una familia con chiquitos, con la lluvia, todo, y el 108 ni aparece. Sí, justamente lo que nosotros notamos es el aumento y la cantidad de familias que hay instaladas en barrios. O sea, normalmente la gente que está en situación de calle se instala sobre avenidas comerciales, en lugares de mucho tránsito. Si vos conversás con ellas, te comentan que hacen esto para protegerse a sí mismos, porque como seguridad, o sea, duermen en un lugar visible para que no vaya nadie y los lastime, los golpee, les robe cosas. Pero en la ciudad de Buenos Aires hemos descubierto hemos visto gente en situación de calle en los lugares más inverosímiles, en barrios donde no es una avenida comercial, donde casi no hay tránsito. O sea, han aumentado. Por eso vamos a hablar con una de las organizaciones, con Antonio, que es responsable de una de las organizaciones que trabaja llevándoles viandas, pero no solamente llevándoles viandas, recorriendo, viendo las necesidades, haciéndose amigos y tratando de reinsertar en que gocen del derecho a la vivienda estas familias. No solo encontramos familias, encontramos gente sola, encontramos muchas situaciones. El otro día en La Plata estaba conversando con un colega amigo y le preguntaba cómo estaba la situación en La Plata y me dice
vos te vas siempre temprano de La Plata, pero a partir de las 20 horas se agrava y encontramos un montón o sea, no es un problema solamente de la capital federal, es un problema que en distintas ciudades del interior está empezando a... En la pauperización de la gente. Exactamente. Revolver tachos para buscar comida. Cosas que parecían que eran del pasado, que nunca más volvían a la Argentina. Parecían que no volvían más. Salir a pedir para comer. Y gente en situación de calle porque no tiene cómo bancar una propiedad. Estuvimos hablando el programa pasado con Eva Saco. Ella la ubicás, ¿no, Eva? Sí. Bueno, ella hizo hace poquito un informe sobre los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, los porcentajes de ingresos que lleva y cómo la ciudad se convirtió en una ciudad expulsiva que expulsa a eso a se llama muchos gentrificación. Exactamente, una ciudad expulsiva y cómo simultáneamente... Es el modelo neoyorquino. Todo le copiamos a Giuliani. Giuliani, cuando sacó de Manhattan a todos los pobres, feos, suyos y malos, los tiró para Brooklyn, los tiró para Queens. Claro, pero Manhattan tenía que ser... No podía tener esos barrios con tantos negros, ¿no? Ahora, con esta definición que vos decís, porque no dijiste solamente pobres, sucios, feos y malos, pero estamos todos adentro, ¿no? Pero ellos tienen esa concepción, que no son presentables. Entonces, una persona que tiene esto, en vez de asistirla, está a ver cómo lo ocultamos o cómo la sacamos, porque no es presentable. En el criterio de ellos, no en el criterio mío. Bueno, estamos en comunicación con María José Lubertino, vamos a hablar un ratito con ella. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, acá estamos con Miguel Fortuna, hoy compartiendo la mesa. Bueno, saludos a todos. Como te comenté y como habrás comentado a nuestros oyentes, quería hablar brevemente tanto de lo que estoy haciendo aquí en Italia, que hoy ha sido la última jornada donde trabajamos sobre la legislación argentina en materia de muerte digna, esta ley que en Argentina se sancionó en 2012, de la cual yo había sido autora del proyecto de ley en la ciudad de Buenos Aires, pero que acá en Italia recién se va a debatir la ley el 25 de julio. Y hay dudas, resistencias. Bueno, esto estuvimos haciendo hoy en Cagliari, en Cerdeña. En el Palacio de Justicia dimos esta conferencia para jueces, juezas, abogados, abogadas, estudiantes y fundamentalmente tratando de dar argumentos a la prensa vinculados a que cuando no se permite desconectar y se prolonga la vida de una persona contra su voluntad, cuando se trata de una enfermedad irreparable, irrecuperable, irreversible, obviamente se configura violencia institucional, tortura, y bueno, esto fue un debate bastante acalorado. Veremos qué pasa, porque hay sectores de derecha, no toda la Iglesia Católica, porque como ustedes saben muy bien, en Argentina, cuando Francisco era Bergoglio, la Iglesia fue favorable a esta legislación, dado que estaba en contra del encarnizamiento terapéutico, ¿no? Pero bueno, acá se enfrentan importantes intereses económicos, comerciales de la medicina privada, que quiere medicalizar estas situaciones de manera infinita, y algunas reservas de algunos grupos más conservadores que quieren bloquear la ley, diciendo que se puede desconectar una persona y se pueden rechazar los procedimientos médicos, pero que la hidratación y la nutrición no entran dentro de los procedimientos médicos y por lo tanto eso no se puede rechazar. Y por supuesto nosotros planteamos, como lo plantea la ley argentina, que el paciente, el enfermo, puede rechazar tanto los procedimientos médicos como la nutrición o la hidratación, si éstas tienen solo por objeto prolongar la vida vegetativa y no van a generar una mejora que revierta en la situación de la patología que es irreversible, ¿no? Bueno, esto ha sido un poco el debate de toda esta mañana aquí en Cagliari, Cerdeña.
Y estuvimos días atrás, antes del fin de semana, el viernes, en Nápoli. Fundamentalmente ahí fue una conferencia muy importante de toda Italia que se llama Disability Pride, o sea, el orgullo de las personas con discapacidad, y ahí estuvimos hablando de la legislación argentina, particularmente en materia del cupo laboral para las personas con discapacidad, que lo hemos hablado varias veces en el programa, que en Argentina es del 3% en el empleo público, que no se cumple homogéneamente en todos los ministerios y que junto con las personas con discapacidad, tanto desde el INADI como desde el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad, nosotros también impulsamos un proyecto de ley para que haya cupo laboral del 5% en las empresas privadas. Cosa que en este momento parece bastante difícil porque, como expliqué también aquí, en Argentina, en lugar de avanzar en este aspecto, estaba habiendo todo un recorte y una avanzada del gobierno nacional para sacar las pensiones, que llegábamos a 2 millones de personas, cuando al principio del gobierno de Néstor y de Cristina eran apenas unos cientos de miles, al final del gobierno 2 millones, y que el objetivo de las personas con discapacidad en Argentina era que no se quitaran las pensiones, sino que pudiera convivir la pensión con el trabajo digno, entendiendo que la pensión es no algo por ser pobre, sino una acción afirmativa, una acción positiva para las personas con discapacidad, en la medida en que tienen una serie de obstáculos y dificultades en la vida cotidiana, como lo hemos explicado muchas veces, pero bueno, aquí también hay cupo en Italia para las personas con discapacidad, pero también ellos están peleando por una mejor seguridad social. Según dijeron, no eran buenas las prestaciones de la seguridad social y no era buena la cobertura, o sea, básicamente como que las personas que tienen dinero la pasan bastante bien y hay muchos avances tecnológicos en el apoyo de las personas con discapacidad, pero esta no es la situación de las personas más pobres, sobre todo en el sur, ¿no? En Nápoli, en Sicilia, en la parte donde hay más personas con dificultades. Así que bueno, ese es un poco el panorama aquí desde Italia, y yo ya mañana empiezo el regreso a Buenos Aires, que estaré ahí el miércoles ya compartiendo actividades en Buenos Aires, que hay varias, por supuesto, sí. Entre otras una audiencia pública por el Alto Palermo, etcétera. Pero bueno, ¿me decías? Sí, sobre el tema de las personas con discapacidad, he notado 2 veces que estuve allá en Italia, en Francia y en España, he notado que las personas con discapacidades motoras tienen todas las sillas de ruedas son con motor, tienen mucho más fácil que la situación acá en nuestro país, ¿no? Más allá de un tema básico como son para todas las personas con discapacidad, con deficiencias en la movilidad, o aquellos que se han quebrado, lastimado, o que tienen personas mayores, el tema del excelente funcionamiento de las escaleras mecánicas en todos los lugares donde hay subtes en Europa, que acá en Buenos Aires es un dolor de cabeza porque realmente no andan los ascensores, no andan las escaleras. Hay una preocupación muy importante de lo que se llama el comune de cada ciudad, o sea, hay ciudades obviamente que son dificultosas y casi inaccesibles, como Venecia o Roma misma, es una ciudad compleja, aunque están haciendo más líneas de subte y eso va a suponer mayor accesibilidad. Sí, tienen su propia complejidad por el tipo de geografía de cada una de estas ciudades, ¿no? O sea, sí, pero sobre todo las ciudades más antiguas, que son de dimensiones más humanas, han hecho un esfuerzo importante por la accesibilidad. Y sobre todo, esto que vos decís, habiendo aparatología y instrumentos tecnológicos que facilitan la vida a las personas, el acceso a un vehículo, el acceso a una silla, el acceso a otro tipo de aparatos que facilitan la tecnología, por ejemplo, las sillas para los elevadores dentro de las casas, las sillas para subir las escaleras,
es como algo que está integrado a la vida cotidiana de las personas, aún en el ámbito privado. En Buenos Aires, una de estas sillas, un elevador, la verdad que son cosas bastante caras y dificultosas, ¿no? Y lo hemos tratado varias veces en el programa, un retroceso importante, este código urbanístico, este proyecto de código urbanístico que propone Rodríguez Larreta, porque va en retroceso en temas de accesibilidad para personas con discapacidad, sobre todo cuando se construyen viviendas sociales, admite que se hagan menos cantidad de ascensores en viviendas sociales, aunque tengan más pisos, y también porque permitiría a las escuelas privadas no hacer las adecuaciones de accesibilidad o por lo menos de visitabilidad, con lo cual estamos en este aspecto nosotros en retroceso y con graves dificultades. Y bueno, igual fue un intercambio muy importante, yo llevaré todos los datos para los compañeros, los amigos, las organizaciones no gubernamentales que están trabajando tanto en Argentina como la Fundación Rumbos, la gente de la CTA, que tiene un importante un trabajo muy importante, trabajo en discapacidad, la gente de AEFIP, el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, que digamos está hecho de militantes de la discapacidad, así que eso va a ser un intercambio interesante. Y con todo el grupo de abogados que estuvimos trabajando en todas estas 4 conferencias, en 4 lugares diferentes, en 4 ciudades diferentes, en Trieste, en Roma, en Nápoli y aquí en Cerdeña, tenemos la idea de tratar de armar en noviembre algo en Buenos Aires para traer los debates y los temas donde Italia está más avanzado que Argentina, entre otros temas, el derecho al aborto, temas que tienen que ver con el derecho al ambiente, temas que tienen que ver con el uso de sustancias, o sea, como tratar de armar un ida y vuelta de temas que son importantes y por supuesto todo lo que es la agenda del movimiento de mujeres, que ellas consideran que en este momento Italia está como bastante en una meseta, ¿no? Que no avanza como avanzó en los años 70 o en otra época, sobre todo porque la política se ha derechizado y tiene como otras miradas y otros códigos, ¿no? Así que bueno, eso es un tema. Después estuvimos acá el 9 de julio mientras Macri estaba en la fragata Libertad, así que seguimos con atención esa celebración y por supuesto, obviamente, el final del G20, en el cual la verdad que fue bastante... A ver, siempre es muy bueno que Argentina sea parte del G20, pero digamos que las reuniones importantes que tenía que tener, no, digamos que se suspendieron, la reunión con May, finalmente tuvo la de Macron, pero no hubo mayores resultados para la Argentina de esta reunión del G20 y digamos que tuvo un mayor protagonismo la esposa de Macri sentada al lado de Trump en la cena final que lo de Macri en cuanto a la gestión en el propio grupo. Sí, bueno, la responsabilidad de Argentina de ser en el 2018 el país que acogerá al G20 en Buenos Aires, así que ahí veremos cómo se continúa este tema, pero también eran muy confusas las manifestaciones en contra del G20, hubo en Hamburgo mucho movimiento de sociedad civil, algunos grupos violentos, un tema que, bueno, obviamente si se traslada la reunión del G20 a Buenos Aires habrá que tener en cuenta porque hay grupos realmente que cuestionan mucho lo que están haciendo los países más importantes del mundo en relación a la guerra, en relación a las armas, en relación al ambiente, pero bueno, obviamente nosotros que tenemos muchas críticas a algunos de los países del G20, también creemos que esto no se debe hacer por modos violentos, ¿no? O sea que me pareció bastante violento todo lo que pasó en Hamburgo durante el desarrollo del G20. Bueno, y por último, para dejarlos, que sé que hoy tienen un programa lleno de invitados y de comunicaciones con temas importantes, no puedo dejar de mencionar que se cumplieron 9 años
del fallo de la causa Mendoza, de la cuenca Matanza-Riachuelo. Nosotros, los integrantes, las organizaciones integrantes del cuerpo colegiado, la FARC, la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que es nuestra ONG, y el CELS, hicimos un informe a 9 años. El informe es muy crítico. Algo se mencionó en La Nación y en Clarín, pero no todos los diarios sacaron comentarios sobre esto. El informe es muy crítico porque es muy frustrante que después de 9 años la mayor parte de las mandas que dio la Corte siguen incumplidas. Sigue una calecita de funcionarios porque ahora la que es la actual responsable, que es Gladys González, está como candidata en la provincia de Buenos Aires y se va, digamos, de este cargo, con lo cual fue un trampolín para usar un poco en la campaña el tema de la CUMAR, pero nadie le está tomando en serio. Y por supuesto arrancaron los anuncios de campaña electoral con el tema del Riachuelo, pero lo cierto es que se perdieron 1 año y medio, más allá de las críticas que se puedan hacer a las cosas incumplidas de las gestiones anteriores, ¿no? Pero lo importante es que no está habiendo un alto grado de participación ciudadana de los habitantes de la cuenca en las decisiones que se están tomando a nivel judicial y a nivel de la gestión, y además sigue habiendo muchos cortocircuitos entre provincia, ciudad y nación, aunque ahora no hay ninguna excusa porque las 3 jurisdicciones son de la misma fuerza política. Lo que más nos asusta y lo que más nos da bronca es que durante la gestión de Gladys González, la primera medida que se tomó en la CUMAR es autorizar el volcado de sustancias que son tóxicas, 7 u 8 sustancias, cosa que es peligrosísima y que estaba prohibida algunas sustancias de hace más de 20 años. También nos preocupa porque en la información de prensa, ACUMAR le dijo al periodista que hay una ley que autoriza este volcado. Eso no es así. La ley a que refiere la nota de La Nación es una ley que en realidad lo único que hace es aprobar un tratado y en ningún modo ni la Ley General del Ambiente ni el tratado que se aprueba en materia de sustancias modifican la prohibición de la ley nacional a volcar las sustancias que la norma firmada, la resolución firmada por la responsable de ACUMAR autorizó. El otro tema que es grave es que se está construyendo un puente que une la ciudad de Buenos Aires con Lanús, y eso se está construyendo con dinero de AUSA, de las autopistas, sin pasar, digamos, el plan y el trazado, la traza, por determinados mecanismos participativos. Se está modificando la traza de la autopista, de este puente que va a unir Buenos Aires con Lanús, y están afectando una zona que estaba previsto que se hicieran viviendas sociales para habitantes de la cuenca. Entonces, básicamente estamos con una visión muy crítica de lo que está pasando en materia de Cuenca Matanza-Riachuelo, y la expectativa y nuestro informe se centra en tratar de pedir al juez Rodríguez, que es el que está llevando la causa en primera instancia por mandato de la Corte, que le imponga sanciones, lo que se denominan astreintes, a los funcionarios de la jurisdicción que incumplan los plazos y las acciones que deben tomar fundamentalmente en materia de construcción de viviendas y en materia de control a las empresas que contaminan en la cuenca Matanza-Riachuelo. Parecería que esta idea de la Corte Suprema de transferir a un juez de primera instancia la ejecución del plan, si mal no estoy informado, ¿no? Parecería que sí. no dio el efecto deseado ni el efecto esperado. Bueno, mira, el tema central es que han cambiado varias veces los jueces y se ha diluido. Entonces estamos en una suerte de letargo. La Corte reasumió esa responsabilidad,
En el año pasado se hizo una audiencia pública donde el gobierno debió rendir cuentas, que fue una vergüenza, un papelón, sí, porque habló Bergman sin demasiado contenido ni conocimiento. Renunció el director de la ACUMAR el día antes de la audiencia, lo cual habla también de que había ahí algún cortocircuito. La persona que informó el nombre de ACUMAR no tenía conocimientos de los temas, las preguntas quedaron sin responder, los ministros de la Corte iban subiendo la presión, les dieron un plazo para seguir respondiendo por escrito, después cambió la responsable y es esta Gladys que se va ahora, Gladys González, con lo cual, digamos, estamos en una situación donde precisamente lo que estamos discutiendo los 5 ONGs que hacemos gratuitamente desde hace 10 años este trabajo en la causa, con mucha dificultad. Pensá que no hay defensor del pueblo de la nación, que antes tenía una estructura y una posibilidad de hacer tareas que nosotros no podemos hacer sin un organismo público que las sostenga. Eso nos deja bastante desvalidos, no hay defensor del pueblo de la nación, no parece que hubiera voluntad de designarlo a la brevedad y encima, digamos que no hay el Poder Judicial y los funcionarios del Poder Ejecutivo encargados de la Cuenca Matanza están como bailando un minué, ¿viste? Van para un lado, van para el otro. Se queda en una instancia burocrática de escritos, presentaciones y respuestas y no está habiendo eficacia en el control de las empresas, eficacia en la construcción de viviendas, eficacia en, digamos, lo que debe hacerse en el planeamiento urbano estratégico participativo. Al contrario, muchas de las políticas públicas que se están tomando, como por ejemplo en Lugano, todo lo que es el plan urbano en Lugano y todo lo que ha sido la construcción de esto que se ha dado en llamar, digamos, que se vincula con los Juegos Olímpicos que se van a hacer y la construcción de las viviendas para los jugadores olímpicos que vienen, básicamente va a generar más problemas que beneficios de la manera que se está haciendo, sobre todo en términos de usar las cloacas que estaban previstas para Lanús, para el desagote de Ciudad de Buenos Aires. O sea, hay una serie de cuestiones que están generando más problemas que ayuda a lo que sería la recuperación y el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Y vos te acordás cuál es el estado de la situación de las obras que iban a ser... estaban a cargo de AISA o de la Secretaría? AISA avanzó mucho durante el gobierno de Néstor y de Cristina, eso se avanzó y eso sigue a un paso lento, pero sigue. Esto es lo que en parte es utilizado como anuncios de campaña electoral porque claro, sigue el plan de avance de las cloacas. Eso es muy importante, eso es positivo. Podríamos decir que eso está cumplido en un 80% de lo que era previsible. Lo que está en situación más grave es que continúan contaminando el tema de las viviendas y el tema de salud. El tema sanitario tampoco se ha cumplido con el monitoreo de las enfermedades, la atención sanitaria a las personas. Es más, ¿te acordás que salieron artículos, hará un mes, de las, digamos, del retroceso que había habido en las prestaciones y en el trabajo de base de campo en la cuenca Matanza-Riachuelo, que se había avanzado un poco y ahora se retrocedió y se retrajo las prestaciones de servicio en la cuenca, ¿no? Claro. Y ahí, perdóname, hola María José, Miguel. Hola Fortuna. Miguel. Escucha, ahí también hubo una serie de problemas por los centros sanitarios que se habían instalado en la cuenca de Acumar que se desactivaron, ¿no? ¿Tengo entendido? Eso es lo que acabo de decir. Ahí hubo denuncias de los equipos que venían trabajando en la gestión de Goyán, sobre todo el viceministro de Salud tenía un equipo muy importante que hacía un trabajo de base en el territorio. Te diría que un trabajo casi casa por casa, en el registro, en la detección de situaciones, y eso ha sido desmantelado de alguna manera. Entonces, estamos de vuelta en un momento en el que el Acumar no tiene el mapa de riesgo
de la cuenca no tiene un mapa sanitario, ha presentado cosas que están a mitad de camino, deficitarias, etcétera, y esto serían los 3 problemas más graves, ¿no? El primero y principal, que siguen contaminando y que no hay eficaces controles y que han autorizado volcado de sustancias prohibidas, cosa que es alarmante. Eso 1. 2, Gladys González en ese aspecto dijo que iban a revertir esta resolución equivocada y han pasado los meses y eso no sucedió. El tema de la vivienda es el otro que va muy lento y donde no se ha cumplido con todo lo acordado. El tema de las cloacas avanza a paso firme, aunque en algún punto lento para las necesidades de la gente, y el problema de salud que ha vuelto de alguna manera en retroceso en relación a lo que se debiera haber hecho a esta altura de 9 años de fallo de la Corte, ¿no? Sí, ese es un poco el panorama que tenemos y el colegiado está como muy enojado, frustrado. Hemos discutido en reuniones, incluso algunos tenían la voluntad de renunciar a la causa y decir que en estas condiciones las ONGs no vamos a ser cómplices de que esto siga de esta manera, ¿no? Otros considerábamos que hay que seguir adelante empujando el carro, pero es muy importante que el Ejecutivo comprenda que debe habilitar la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, porque de esta manera no podemos seguir solos. Y segundo, creo que tiene que habilitarse una participación más activa de los habitantes de la cuenca para que puedan ser parte de las políticas públicas de manera directa. En este momento no hay ninguna instancia que los escuche. Nosotros tratamos de transmitir estas inquietudes, pero en la causa no están de cuerpo presente los habitantes de la cuenca, sino a través de estas 5 ONGs. Y básicamente el estilo y la modalidad de gestión de las políticas públicas en las 3 jurisdicciones hace de cuenta que escucha, pero en realidad no se trata de una participación real y eficaz, porque incluso las audiencias públicas se escucha, pero después se hace lo que pensaban antes de la audiencia, ¿verdad? Totalmente. Bueno, así que realmente nosotros teníamos críticas durante el gobierno anterior de cómo se desarrollaba el tema de la CUMAR y los avances, pero ahora no solo que no se han cumplido con esos mayores avances que solicitábamos, sino que hay un proceso de retroceso, ¿no? La verdad que esto es... Sí. Esto es muy, sí. Muy preocupante. Discutiendo si realizar, te digo, discutimos los integrantes de la cuenca y todavía no está saldado el tema, desde si iniciar una huelga de hambre en protesta de la situación en la que nos encontramos y la falta de, digamos, de visibilidad de los temas, porque hay como entre la cobertura mediática o la falta de cobertura mediática a las críticas, el incumplimiento de los fallos, la inacción judicial y de los funcionarios, la falta del defensor del pueblo. O sea, no sabemos si renunciar a seguir en la causa, hacer una huelga de hambre, hacer alguna actividad en el Riachuelo invitando a los candidatos de octubre. Estábamos discutiendo ayer y hoy con mucha efervescencia, frustración, bronca, qué hacer en relación a la cuenca Matanza y Riachuelo y a la causa Mendoza. Sí. Tenía una pregunta acá, Miguel. Sí, digo, esto es para aclararlo. O sea, ya hace muchos años que AISA había prohibido los volcamientos en la ciudad de Buenos Aires, en los predios privados, y bueno, pero el poder de los grupos, de las empresas... Estamos hablando del vuelco de sustancias de las empresas que todavía están en la cuenca. Sí, yo trabajo para una de las empresas. Sobre todo estamos hablando de la falta de control y la falta de cumplimiento de los objetivos que se habían fijado. Lo más grueso está en la zona de Dock Sur y después una serie de empresas, incluso en la propia ciudad de Buenos Aires. Bueno, por eso yo soy asesor de una de las empresas que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, que está cerca de la cancha de San Lorenzo y está en la cuenca del Matanza Riachuelo, y que toda la vida tenían permitido el volcamiento. Es una empresa que hace saborizantes, y en el año 2013, 2014 creo que fue, se prohibió automáticamente, no hay más volcamiento.
y ahora vuelven a poner una medida que permite otra vez el volcamiento. Lo que hace que todos esos efluentes vayan al riachuelo. Que eso es, primero, yo dije en esa reunión que era altamente sospechoso. Alguien pretendió justificarlo. En el acta además se dijo que se había consultado a la UBA. Chequeamos con la UBA nunca fue consultada para esa resolución. Se mencionó a una ilustre abogada de la Universidad de Buenos Aires, que es la secretaria académica, como que ella había visto la resolución. Hablamos con la secretaria académica de la Facultad de Derecho, nunca ella llegó a sus manos la resolución. Con lo cual ahí vamos en una suerte de varias mentiras detectadas de asesores, de la propia Gladys González, que dijo que iban a retroceder con esta resolución, y la resolución no retrocede. Entonces, o es ignorancia o son intereses creados que volvieron a justificar el volcamiento de estas sustancias que estaban prohibidas. Eso para nosotros es ya gravísimo. Nosotros queremos que se sancione a los funcionarios de ACUMAR por el incumplimiento de las mandas judiciales, y eso es lo que vamos a intentar pedir en los escritos de ahora en más, y tratar de presentarnos y acompañar a los vecinos de Lanús por el tema del cambio de la traza del puente Buenos Aires-Lanús, que afecta a las viviendas que estaban también programadas. Esas son las dos cosas más urgentes que estamos haciendo en estos días. El puente que vos decís es la continuación de la autopista Cámpora, ¿no? Así es. Bueno, María José, un gusto haber charlado un ratito con vos. Y bueno, así que nos vemos el lunes, o sea, en el programa nos vemos el lunes que viene, y yo estaré ya en Buenos Aires a partir del yendo a la audiencia el miércoles del Alto Palermo. Bueno, hasta prontito, y que buen programa. Disfrutes los últimos días ahí en Italia. Sí, no, último día nada, hoy fue el último día. Hoy es el último día. ¿Dónde estás? Mañana tomaré sola a la mañana danos un poquito de envidia. ¿Dónde estás? En Cagliari, en Cerdeña. En Cerdeña. Estoy en la casa de una amiga, abogada, que me acogió acá en su casa. En este momento tengo una vista bellísima, azul, divina, del Mediterráneo, así que es realmente un placer. Parecida a la vista que tuvimos estos días acá en Buenos Aires, mirando por la ventana. Sí. Lluvia, frío, humedad terrible. Diluvió. Me dice mi hijo que mi casa era agua adentro, afuera y todo. Así que bueno, son las cosas del tiempo. Acá al mismo tiempo en París diluviaba y hubo incendios muy impresionantes en distintos lugares, con lo cual este cambio climático que nos da sustos y sorpresas en simultáneo, imprevistamente, ¿no? Así Totalmente. Que bueno. Totalmente. Bueno, un beso grande, saludos, y estamos el lunes todos en Café con Luber ahí en directo. Acá tomé unos cafecitos riquísimos, Espero que al volver a Buenos Aires Cabrales siga ahí, pero acá lo traicioné a Cabrales con algunos restretos. Bueno, un beso grande, chicos. Gracias, chau. Hasta luego. La pregunta es, la gente común es violenta. La violencia no es más común de lo que la gente común piensa que es la violencia. ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva, y en eso nos quedamos tranquilos, del deporte, de una barra brava o de un sector socioeconómicamente castigado y sumergido? ¿O será que la violencia está desde antes instalada ya en todos nosotros como una semilla latente y expectante? Un conductor, por ejemplo, se toma golpes de puño sin mucha razón aparente y brutalmente con un peatón en cualquiera de nuestras avenidas. La policía, por ejemplo, tiene que intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota formada por nenes bien golpea salvajemente a un compañero. Otro comerciante es brutalmente asesinado. Muere otra mujer víctima de la violencia doméstica, a quien habría hecho 3 denuncias. Vecinos armados y temerosos de cualquiera de nuestros arrabales disparan y abaten a 2 menores, quienes presuntamente serían conocidos delincuentes y serían consumidores. Vamos a hablar de la violencia desde la violencia. Entonces advertimos a los señores espectadores que la terminología utilizada a continuación podrá herir la sensibilidad de algunos de los aquí presentes, que nos sabrán disculpar, pero estamos hablando de la violencia.
Somos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. O me manda la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. El aire no alcanza para todos. Por eso, buscamos un camino alternativo. Directo a tus oídos, directo a tu cabeza. Y lo encontramos. Radio Sónica. Radio Sónica. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Bueno, volvimos. Bueno, interesante todo lo que comentaba María José con el tema este de los 9 años que se cumplen del fallo por el tema de la cuenca del Matanza, que en realidad no tuvo los efectos deseados y que cada vez parece que se agrava la situación. O sea, la gente que estaba en los márgenes, la gente que estaba cerca de que tenían que ser trasladadas, hay obras incumplidas, demoras en la construcción de viviendas. Creo que no es casualidad que hoy estábamos hablando del tema de la situación de calle de la gente. O sea, hay una mirada muy empresarial, muy de manejar todo con un criterio de el empresariado haciendo negocios inmobiliarios. Bueno, la vivienda social evidentemente no entra en eso, y no es el Estado no puede relegar su rol de tener que desarrollar emprendimientos para vivienda social. O sea, parece que los únicos emprendimientos de vivienda que se hacen son para viviendas de interés privado, de los sectores vinculados al poder, de grandes emprendedores. Ahora, por ejemplo, a IRSA le dieron todo lo que es el manejo sin licitación del centro metropolitano. Sí. O sea, todos los salones de convención, todo quedan en los grupos de amigos, ¿no, Claudio? ¿No tenés la sensación que todos son planes de negocios más que gestión de gobierno? Vos decís, aparece algo y siempre son los mismos jugadores que se quedan con todo. Cuando este gobierno se ha cansado de vilipendiar que si fulano tenía tantas obras públicas, cuando los principales eran o parientes o amigos de ellos, pero sí al que estaba en el puesto 22 investiguen a todo lo que tengan que investigar, pero esto de que todos los negocios, o sea, la construcción de viviendas solamente mirada del objetivo, y yo soy arquitecto, pero del emprendimiento y el mega negocio inmobiliario. O sea, la ciudad se convierte en una gran inmobiliaria y promotora de viviendas con amenities, viviendas de... Ahora ayer salió en La Nación que están haciendo viviendas de 18 metros ¿Viste eso? cuadrados. Es una locura. 18 metros cuadrados. Es un Antes era el mínimo eran 26 metros 30 cuadrados. metros cuadrados era como el top. Ahora están construyendo 18 metros cuadrados. Con La una, verdad que es con una una locura. modificación, con el balcón podías llegar a 26 metros cuadrados. Ahora 18, y que encima lo dice La Nación, lo disfrazan.
Porque encima no se puede con esos metros, si no cambias el código, para vivienda. Escúchame, un baño, mínimo de una cocinita, algo, donde vos tengas algo para cocinar. ¿Cuánto te queda para...? Vos viste, ¿Qué es un en La dormitorio Nación con baño? bajan la cama, como tiene mi hija en la casa de ella, pero mi hija tiene más comodidad, bajan la cama que casi toca la otra punta de la pared y es un cubículo que No vi la nota de La Nación. La nota de La Nación de ayer, yo después te la paso. Dale. Es la verdad que es la apropiación del espacio para hacer negocios inmobiliarios. Porque dice, como en total, muchos jóvenes, el 25% de los jóvenes viven solos. También puedo vivir solo, pero darle las condiciones de habitabilidad mínima, y no que sea toda la especulación inmobiliaria, a ver cuánto más de renta le saco al metro cuadrado de la tierra, ¿no? Estamos en comunicación con Alexis, así que si te parece nos comunicamos con él. Dale. Alexis Kalsinski, ¿estás en línea, Alexis? Sí, acá estoy, Claudio, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? Estamos acá con Miguel Fortuna, presidente de Modecuma, que es otra de las asociaciones de consumidores. Pero hoy el tema que nos preocupaba, y sabemos que vos sos un especialista en este tema, es el tema de esta ley de libertad religiosa, que así la titulan por lo menos, que salen muchos medios que le dan un fuerte impulso desde el gobierno nacional y que, según lo que dicen los medios, están todos de acuerdo, todas las voces fueron escuchadas, o sea, como que hay unanimidad de criterios y bueno, sabemos que no es tan así, que hay voces disímiles, que hay voces que se oponen y bueno, por eso queríamos un poquito charlar con vos y que nos dieras tu opinión. Sí, es cierto, se introdujo el 12 de junio un proyecto ahí en Congreso, entró por diputados, donde, bueno, el Poder Ejecutivo impulsa una ley de libertad religiosa y de objeción de conciencia. Debemos sumarle esta parte al título que, si bien no la lleva, lo regula en su contenido. Ajá. En principio, lo que ha circulado en los medios de comunicación, casi todos los medios de comunicación, es este tema de la objeción de conciencia y la peligrosidad que tiene regularlo como una norma de derecho interno, como se está planteando, en la práctica de la sociedad actual, ¿no? Entonces ahí ustedes lo han leído, no hace falta abundar sobre el tema, pero se ha cuestionado la posibilidad de que se den instrucciones sexuales en las escuelas públicas, lo que es educación sexual, se ha cuestionado la posibilidad de que se lleven a cabo los abortos que ordena la justicia, un montón de cuestiones donde, al regularse de forma reglamentaria, podríamos decirlo, podría amplificar la peligrosidad de esa norma. Bien, pero no solamente esto es algo que llama la atención y que debe prender una luz amarilla, sino que, bueno, hay otros elementos que no se han manifestado tan públicamente y se ha dado como un proyecto, como vos decís, Claudio, cerrado, consensuado, ya prácticamente cocinado, y la verdad que vemos, por lo menos nosotros, que es un proyecto peligroso, no solamente en cuanto a la objeción de conciencia, sino en cuanto a varias cosas. Una de ellas es que mantiene y profundiza la desigualdad y la discriminación religiosa que hoy padece la Argentina. Ustedes sabrán que hay una religión, entre comillas, oficial, que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que tiene ya por el Código Civil un estatus de entidad pública. Uh-huh. Bueno, además de obviamente... Esto podríamos reafirmar y para la audiencia claramente que con el dictado del Código Civil y Comercial, corregime si me equivoco, esta preponderancia de la religión católica apostólica romana no fue derogada, no pusieron a todas las religiones en un pie de igualdad. No, era una oportunidad, claro, nosotros creemos que única, no se hizo en su momento, estamos hablando entre el año 2012 y 2015, que fue los 3 años que estuvo más o menos de tratamiento el código, hasta que el 1 de agosto empezó a regir. Bueno, ustedes no sé si sabían que en la primera redacción original de ese código no estaba la Iglesia Católica en el artículo 146 como entidad de bien público, y después en la primera, digamos,
modificación que hace el Poder Ejecutivo lo incorpora. O sea, es algo que ya, digamos, vino cerrado, ¿no? Y esta ley que se quiere impulsar ahora no solamente que no toca eso, sino que asimismo regula lo que es la relación entre el Estado argentino y la Iglesia Católica, cosa que no está regulada en ninguna norma de derecho interno, con lo cual nosotros entendemos que eso es un claro camino de retroceso. Digamos, estamos volviendo hacia el pasado, hacia el medioevo, por ponerlo más gráficamente. Estamos caminando hacia un Estado confesional, un Estado que empieza a sumar elementos en favoritismo de una sola de las religiones, y creemos que esto es un retroceso internacional impresionante. Bien, primero de todos los estándares internacionales en materia de tratados y de constitución, y además también en materia de derechos individuales y de libertad de culto, porque, digamos, la libertad de culto del otro termina donde empieza la mía y viceversa. Entonces, si la esfera de la libertad de culto del otro se hace más grande, la mía se hace más corta. Entonces es algo que evidentemente en un círculo vicioso siempre termina perjudicando. Bueno, de esto nadie dijo nada, de esta cuestión. De esta cuestión nadie levantó la perdiz. Esto es algo que ninguno de los medios lo dice, y me parece que es algo que nosotros lo defendemos desde el punto de vista de separación de Iglesia de Estado, ¿no? Nosotros creemos en la laicidad total del Estado, en la separación total de Iglesia de Estado, y creemos que este es un camino que nos tira hacia atrás, muy hacia atrás, en esta discusión que estamos dando. Por eso, digamos, lo llamamos muy poderosamente la atención a esta cuestión. Ustedes me dicen, quizá la gente piensa, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Bueno, mire, el Estado le paga a cada sacerdote el 70% del sueldo de un juez de primera instancia. Y si me estás escuchando, eso equivale hoy a 70.000 pesos. Fíjate qué importante y cómo puede importar después en una economía nacional. ¿Cada sacerdote o cada obispo? Discúlpame. El obispo es el 80%. Ajá. El sacerdote es el 70%. Y además mantenemos seminarios que van al exterior. Y, bueno, obviamente, creo que arzobispos tienen un salario casi del 100%. Sí. Bueno, y eso podemos también pensar que el año pasado y el anteaño se discutieron en la legislatura proyectos de donación de terrenos del Estado que fueron en manos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, hay toda una estructura de sostenimiento económico grandísimo que se sostiene con el impuesto de todos, ¿no? Sí, escúchame, Alexis, porque vos estás poniendo la discusión en un marco mucho mayor, no lo ponés fuera dentro de la discusión solamente de esta ley, sino que, y me interesa ese punto, lo ponés en la discusión en el Estado laico y la separación de la Iglesia del Estado, y no solamente este es un retroceso, tenemos ahí también el fallo y las acciones a favor de la Iglesia Católica y de la educación en las escuelas públicas que hay en Salta, la educación religiosa, y bueno, que está en este momento en trámite en la Corte, ¿no? Así es, justamente el 17 de agosto hay una audiencia pública. Sí, el 16 de agosto creo que es. 16 de agosto, sí, 16 de agosto hay una audiencia pública en la Corte respecto a este tema, y no es casual que también venga este proyecto justo en este momento, me parece, ¿no? Digo, está como todo medio dado de la mano. Nosotros esto lo estamos observando con mucha preocupación, sinceramente, porque, como vos decís, Claudio, después nos cierra las puertas a dar discusiones que no se dicen y que quedaron ya tapadas. Entonces, este es uno de los elementos. Y el otro elemento que nosotros también vemos muy peligroso es se dota de facultades extraordinarias al secretario de culto, ¿sí? Del Poder Ejecutivo, a la hora de controlar las instituciones no católicas. Bueno, eso cuando lo leí yo en el proyecto me pareció una locura, porque esas facultades siempre son judiciales y en este momento se la están otorgando a un secretario de Estado. La verdad que es muy complejo. Alexis, vos sabés que llegamos al final del programa. La verdad que no conseguimos llamarte antes, pero me parece que este es un tema, me gustaría que esto fuera solamente el disparador del tema, y nos gustaría que por ahí algún día, la semana próxima, la otra, por ahí te puedas venir por acá o puedas tener otra comunicación telefónica. Nos interesa saber cómo sigue el proyecto y también nos interesa mucho qué va a pasar el 16 de agosto. Bueno,
No hay problema, cuenten conmigo. En principio el tratamiento legislativo de este proyecto queda frenado hasta el retorno de la actividad después de las vacaciones. Entendemos de que se va a armar una comisión bicameral en el Congreso para tratar exclusivamente esta ley, y ahí nosotros apostaremos para que confiaremos en el trabajo parlamentario y que ese trabajo parlamentario sea oído y al mismo tiempo sean modificadas estas cuestiones que me parece que son bastante perjudiciales, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, Miguel, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nos escuchamos el próximo lunes. Un saludo. Somos la radio con mayor prestigio y más galardonada de la web. 2008. Premio Éter a la creatividad. 2014. Premio Éter a la mejor radio de internet. Radio Sónica. Declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña.